Buenos días a todos, les felicito. Los que están aquí son evidencia irrefutable de que si uno sale para ir a la iglesia cuando está lloviendo, no se va a derretir por el camino. Gracias por venir en esta mañana. Vamos a ponernos de pie para repetir juntos el versículo lema que estamos repitiendo este año. Eres bueno y haces el bien. Enséñame tus estatutos. Salmo 119, 68. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Seguimos en nuestra serie de mensajes, estamos haciendo un repaso general a toda la Biblia y hemos titulado esta serie El Gran Rescate, la Biblia y ser encontrado por Dios. Y estamos en la segunda de 10 secciones grandes en las que he dividido el material bíblico, el Éxodo y la Conquista. Esto comprende los libros de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todos esos cuentan el Éxodo, y luego Josué, que es el libro que cuenta la conquista de la tierra prometida. Estamos en este periodo todavía, y si se acuerdan, la semana pasada comenzamos hablando de los 10 mandamientos. El pacto de la ley, el tercer de los pactos que encontramos que Dios establece en la Biblia. No quise tratar de hacerlo todo en un sermón porque hay mucho que hablar de los 10 mandamientos. Así que hicimos la primera parte, los mandamientos que tienen que ver con cómo honramos y amamos a Dios. Y hoy vamos a mirar la segunda parte. Este pacto de la ley que estamos hablando aquí, o también a veces se refiere uno a ello como la ley de Moisés, es importante entender a la luz de toda la Biblia que este pacto de la ley nunca tuvo como objetivo salvarnos del pecado. Si te das cuenta, en la ley de Moisés no se habla de cómo ser uno justificado o hecho justo, no se habla de un proceso de regeneración. Ese no es el lenguaje que se usa en el pacto de la ley. De hecho, el pacto de la ley es muy una transacción, ¿no? Si tú cumples la ley, entonces Dios te escoge para sí. Y Dios nos lo dio para mostrarnos qué es lo que Él tenía en mente cuando nos creó, para darnos una imagen de cómo se vive la vida humana de la forma correcta. Nos dio todos estos mandamientos para darnos esa imagen de lo que debiera ser nuestra vida, pero lo cierto es que nunca hemos sido capaces de vivir según la ley de Dios. Por mucho que lo intentemos, siempre nos quedamos cortos. Y Dios le permitió a Israel 1500 años de probar esta ley que Él les había dado y de tratar de cumplirla. Y la historia que vemos a través de la Biblia es la historia de Israel tratando de cumplir el pacto de la ley. Y lo que vemos vez tras vez tras vez es que fallan. Da igual cuántas veces juran ante Dios, vamos a guardar la ley, siempre acaban otra vez apartándose y desobedeciendo. Así que quizá nos preguntemos, ¿de qué nos sirve la ley de Dios si no somos capaces de guardarla? ¿De qué sirve tener una descripción de cómo debiéramos vivir si no somos capaces de vivir de esa forma? Bueno, este no es el último de los pactos de Dios. El último, el quinto pacto que encontramos en la Biblia, el nuevo pacto en Jesucristo. Ahí es donde Dios establece una forma de perdonar nuestros pecados, una expiación, un pago por nuestros pecados y el regalo, el don del Espíritu Santo morando en nuestro interior. Y con esa añadidura en este nuevo pacto, tenemos ahora una fuerza obrando en el interior que empieza a cambiarnos y nos empieza a capacitar para vivir de la forma que Dios quiere que vivamos. Así que en el nuevo pacto, la ley de Moisés nos sirve como una guía de hacia dónde el Espíritu Santo está tratando de llevarnos y cómo está tratando de transformar nuestros corazones para que vivamos de la forma que debiéramos vivir, para ser realmente esas criaturas que Dios creó a su imagen y semejanza. La semana pasada vimos cómo la ley nos enseñaba a amar a Dios en los primeros 4 de los 10 mandamientos. Esta semana vamos a ver los últimos 6 mandamientos y en estos vamos a ver cómo Dios nos enseña a amarnos unos a otros. La segunda tabla de la ley
lo llamo yo. Estamos en Éxodo capítulo 20, los versículos del 12 al 17, y si en la primera mitad de los mandamientos, los primeros 4, estábamos aprendiendo a amar a Dios, aquí estamos aprendiendo a amar a nuestro prójimo. Vamos con el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Este es el primero de los mandamientos que tienen que ver con cómo tratamos a otros seres humanos, y es curioso que solo, yo lo dije la semana pasada, de los 10 mandamientos solo hay 2 que están expresados en lo positivo. El último de los primeros 4, que tomes, recuerdes el sábado y lo santifiques para Dios. No es una prohibición, es una instrucción de hacer algo, de intencionalmente y con memoria e intencionalidad dedicar ese día únicamente a Dios, porque no basta simplemente con no hacer lo malo, tenemos que positivamente hacer el bien. El primero de la segunda tabla de la ley, el primero de los mandamientos que tienen que ver con seres humanos, también se expresa en lo positivo. No es una prohibición, es una instrucción de algo que hay que hacer. Honra a tu padre y a tu madre. Y se da un motivo, y es curioso, el apóstol Pablo hace mención de esto. Él nota que este es el primer mandamiento que encontramos en la Biblia que incluye una promesa. O sea, hay en la primera ley que Dios dice, haz esto, y Dios dice, este va a ser el resultado si lo cumples. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Y hay una forma muy lógica de entender esto. Si yo honro a mi padre y a mi madre y los cuido y trato bien a mis padres y me ocupo de ellos cuando llegan a esa edad en la que ellos necesitan cuidado, entonces es más probable que mis hijos observen eso y hagan lo mismo conmigo, y que cuando yo llegue a esa edad yo no me vea destituido ni abandonado, sino que haya quien cuide de mí en mi vejez, porque yo le he dado un modelo a mis hijos que seguir. Hay un sentido muy lógico en esto. Si yo honro a mis padres, también estoy enseñándole a mis hijos a honrarme a mí. Pero hay más que eso. ¿Por qué crees que es importante honrar a nuestros padres? ¿Qué le debemos a nuestros padres? Le debemos la vida, ¿no? Si no fuera por nuestros padres, nosotros no estaríamos aquí. Y fuera parte de cualquier otra cosa que hayan hecho mal o nos hayan fallado en cualquier forma, y lo cierto es que hay padres que hacen muy mal la labor de padres. Hay padres que fallan gravemente en su responsabilidad como padres. Pero aún en el caso más extremo, de no ser por tus padres, tú no tendrías nada, ni siquiera existirías. Y solo por eso le debemos una deuda de gratitud y honor a nuestros padres, fuera parte de cualquier otra cosa que hayan hecho en nuestras vidas. Pero hay también algo importante en esto. Como padres le enseñamos a nuestros hijos a tratarnos a nosotros con honra y a honrarnos a nosotros. Y nosotros modelamos el mismo comportamiento en la forma en que nosotros tratamos a nuestros padres, para que nuestros hijos aprendan desde pequeños a honrar. Demasiadas veces vivimos el ímpetu interior humano normal tiende al egocentrismo, a pensar en lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo deseo, lo que me apetece a mí, y nos centramos todo hacia adentro. Y empezamos a pensar en los demás, no en términos de lo que yo le debo a esa persona, sino en términos de lo que esa persona me debe a mí. Y a veces como padres hacemos muy mal eso. Le enseñamos a nuestros hijos a pensar que nuestra labor en su vida es que ellos chupen de nosotros todo. Que ellos tomen de nosotros y tomen y tomen y tomen y no aprendan nunca a dar de sí mismos. Y a veces como padres no les enseñamos a nuestros hijos a tratarnos con honor. Permitimos que nos falten el respeto y no les corregimos. Yo le agradezco mucho a mi padre, porque yo entiendo, yo lo sé, yo reconozco qué clase de niño era yo, y mi tendencia natural no era a honrar. Esa no era mi tendencia natural. Pero mi padre no me lo permitió. Tú me vas a tratar con honor, sí o sí. No, en mi casa, creciendo yo, no había opción de faltarle respeto ni a mi padre ni a mi madre.
ni a otras personas a las cuales yo debía mostrar respeto. Y había consecuencias severas si yo fallaba en eso. Pero ¿sabes qué? Mis padres me estaban enseñando una cosa muy importante, que hay personas en la vida a las que tenemos que tratarles con honor. Y aprender a honrar a otros seres humanos es una responsabilidad básica humana que tenemos que adquirir. Como padres tenemos que enseñarles eso a nuestros hijos. No podemos permitir que sean irrespetuosos. Y hay un motivo aún mayor, no solamente porque en la vida tú tienes que aprender a respetar a la persona que en tu vida tiene que tener ese respeto. Si no le enseñas eso a tu hijo, algún día va a tener un jefe y va a perder ese trabajo porque no sabe tratar con respeto a su jefe. A pesar de que depende de esa persona para tener dinero, para traer a su casa y para pagar todo lo que tiene que pagar y para vivir, y esta persona te está supliendo de todo eso, no hay una gratitud básica que han aprendido de sus padres, así que no son capaces de tratar ni siquiera a su jefe que le está proporcionando una forma de vivir. No saben ni siquiera mostrar el honor que deben y lo van a pasar muy mal en la vida si no aprenden eso. Pero hay algo mucho más grande que eso. Aprender a honrar a nuestros padres es el primer paso en aprender a honrar a Dios. El primero de los 10 mandamientos que habla de cómo amamos a Dios empieza hablando de cómo debemos honrar a Dios. No vas a tener ningún otro Dios en mi presencia. Yo soy el único Dios y me vas a tratar a mí con el honor que solamente se le da a Dios. Y ese honor no se lo vas a dar a nadie más. Y es curioso que el primero de los mandamientos que tienen que ver con cómo nos tratamos unos a otros también habla de esta idea de honrar a los que tenemos una deuda para con ellos. Y sí, tenemos una deuda enorme para con nuestros padres, pero aún mayor para con Dios. De no ser por Dios no tendríamos nada. Y a veces notamos esto, el que no aprende a honrar a sus padres, tampoco aprende a honrar a Dios. Si vamos por la vida de una forma egocéntrica, pensando que todo el mundo nos lo debe todo a nosotros y nosotros no le debemos nada a nadie, y asumimos que la labor de mis padres es hacer todo lo que a mí me apetece y servirme a mí y ser mis esclavos, y a veces como padres hacemos muy mal. No les enseñamos a nuestros hijos que esa no es nuestra responsabilidad, ser tu esclavo. Esa no es la responsabilidad de una buena madre. Tu responsabilidad es enseñarle a ese niño a honrar a otras personas, a asumir responsabilidades y a crecer y convertirse en un adulto que valga para algo. Si no aprendemos a honrar a nuestros padres, demasiadas veces tampoco honramos a Dios. Porque si no sabemos aceptar que tenemos una deuda de gratitud para con nuestros padres y que nos debemos a ellos, tampoco vamos a reconocer que tenemos una deuda de gratitud para con Dios y que nos debemos a Él. Hay algo similar a este concepto que habla de ello Juan, en Primera de Juan 4:10, hablando de amar a Dios y amar al prójimo, dice, si alguien dice yo amo a Dios, en 1 Juan 4:10, y odia a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Creo que ese principio también se aplica a la idea de honrar. Si tú no eres capaz de honrar a los humanos en tu vida que debes tratar con honor, ¿cómo vas a honrar a Dios? Seguimos, versículo 13. No cometerás homicidio. En este caso, la palabra aquí no trata con cosas como, por ejemplo, defensa propia o como guerra o como pena capital en sentido judicial. Y hay gente que trata de apuntar a esto como para decir que ya de por sí está prohibido en la Biblia. Pero esto se refiere a tomar la vida de otra persona en un contexto que no es correcto, que no tiene justificación de ningún tipo. Y se habla mucho de esto a través de la Biblia, y se habla de cosas como que la sangre derramada de una persona que ha sido matada clama a Dios por justicia, que demanda
algún tipo de respuesta por parte de Dios. Y tenemos que entender esto, que el homicidio es una ofensa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que a cada ser humano Él lo creó a su imagen y semejanza. ¿Qué pasa si tú tomas una bandera de los Estados Unidos y la pisoteas y le prendes fuego? Entendemos que eso es un comportamiento inapropiado para con el país, ¿no? De la misma forma, cada ser humano es una representación de Dios. Ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Aún el que peor ha vivido su vida, aún el que más ha ensuciado esa imagen. Aún así, esa persona es una representación de Dios y destruir eso es una ofensa contra Dios. Igual que quemar una bandera es una ofensa contra el país que representa. Jesús habló acerca del homicidio y Él trazó el comienzo del homicidio. Esto está en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Él trazó el comienzo del homicidio con la ira, con el enojo. Cuando te enojas contra tu hermano, Jesús advierte. ¿Habéis leído en la ley que dice no matarás? Y dice, pero yo te digo, tú cuando te enojas con tu hermano, ya estás en problemas. Cuando miras a tu hermano y le dices necio, imbécil, cuando le hablas así, ya hay algo en tu corazón incorrecto. Y lo que Jesús nos indica acerca de cómo debemos entender estos mandamientos de Dios es que vemos aquí la expresión final de un camino erróneo en nuestro corazón. Y Jesús dice, lo que tienes que pensar no solamente en el acto final, sino cuál es la trayectoria que te lleva a ese acto final. ¿Qué es lo que pasa que acaba llevándote a ti a tomar la vida de otra persona? No empieza cuando esa persona hace algo que te molesta y te enojas. Y cuando empiezas a darle vueltas en tu cabeza y piensas, esta persona no vale para nada. Esta persona es imbécil, es un necio, esta persona no merece vivir. Y voy a hacerle un favor al mundo y me voy a hacer un favor a mí mismo y lo voy a quitar de en medio. Esa es la trayectoria final, pero todo empieza en el primer momento en que yo empiezo a despreciar a otro ser humano en mi corazón. Miro a otro ser humano y reduzco su valor. También podemos decir que hay muchas formas de dañar a otras personas. Podemos destruir la vida de otra persona sin matarlo físicamente. Podemos psicológicamente abusar de otra persona, reducirla, destruir su sentido de identidad y agravarles de tal forma que hacemos de su vida una cosa hueca. Podemos asesinar a otra persona en el sentido en que hablamos de ella y la forma en que denigramos a esa persona ante los demás. Y podemos reducir esa vida, anularla. Cualquier cosa, cualquier forma en la que empezamos a no solo despreciar a otra persona, sino empezar activamente a buscar desmantelar esa vida de alguna forma. Ese es el pecado del que estamos hablando aquí. Y Dios dice, no. Lo que debemos hacer es honrar y respetar y tener un profundo aprecio por el valor de cada vida humana. Versículo 14, no cometerás adulterio. Más adelante en las leyes habrá una explicación mucho más extensa acerca de la sexualidad humana y lo que se debe o no debe hacer. Hay muchas descripciones de cosas que no debemos hacer, pero es mucho más fácil hablar en lo positivo. ¿Qué es lo que se debe hacer con la sexualidad humana? Y la Biblia lo deja muy claro. Uno debe ejercer esta sexualidad dentro del contexto del matrimonio. Cuando uno se casa con otra persona y entra en este juramento, este pacto mutuo, voy a comprometerme a amarte hasta que la muerte me lo impida. Una vez que has tomado esa decisión, entonces, entre ti y esa persona, ese es el contexto en el cual debe ejercerse la sexualidad.
Pero ¿por qué en los 10 mandamientos la única cosa que se destaca es esto? No cometerás adulterio. Obviamente hay muchas formas de ejercer sexualidad que no son correctas, pero que no implican adulterio. ¿Por qué en los 10 mandamientos se habla del adulterio? Bueno, el problema con el adulterio es que es un ataque al matrimonio. Es algo que irrumpe en un compromiso, un pacto ante Dios y los hombres de amor mutuo y un compromiso de uno con otro hasta que la muerte nos separe. El adulterio se inserta en medio de eso y lo rompe todo. Y es cierto, la gracia de Dios es grande y hay situaciones en las que aún con adulterio hay sanidad y restauración de ese matrimonio. Pero en muchísimos casos el adulterio destruye la familia. Y lo que Dios está diciendo es que no destruyamos las familias. ¿Por qué? Si pensásemos en la cultura como un organismo, todas las vidas humanas que vivimos juntos y nos asociamos juntos y creamos gobierno juntos y leyes y vivimos como civilización juntos, si piensas en esa escala grande y piensas en una civilización como un organismo, el matrimonio es una célula en ese organismo. Es la cosa más, el núcleo más básico que compone lo que se va agregando y convirtiéndose en una civilización. Y la estabilidad que sucede en ese contexto del hogar va a reflejarse en cómo de sano está el organismo completo. Cuando atacas la célula, introduces en el organismo un cáncer que se propaga desmedidamente y va destruyendo todo el organismo. Y yo diría, hemos observado en los últimos 50, 60 años en nuestra cultura occidental el desmantelamiento del matrimonio. Y las familias están quebrantadas y los niños no se están criando en el hogar que Dios quería para ellos, un padre y una madre que se han comprometido a amarse hasta la muerte y que están demostrándole a sus hijos cómo se cumple un voto. Hay demasiados que a la primera traicionan con adulterio el compromiso básico del matrimonio y destruyen esa familia. Dios dice, no hagas eso. Si estás casado, sé fiel. Y si tú conoces a una persona casada que te interesa, vete a otro lado. Busca en otro sitio. No seas tú la persona que destruye una familia. Porque estás atacando toda la civilización en su punto más básico. Pero somos tan egocéntricos. Nos importa solamente lo que nosotros queremos y lo que a nosotros nos apetece. Y estamos dispuestos a arrasar con todo, con tal de tener ahora lo que yo quiero ahora. Dios dice, no vivas así. Honra el matrimonio. Cumple tus votos. Lo que tú le has prometido a esa persona, cúmplelo. Y si se hace difícil, saca fuerzas. Busca ayuda. Dios pone a la iglesia para apoyarnos y fortalecernos y ayudarnos a solventar retos y dificultades. Todos los matrimonios los tienen. Busca a gente que lo ha cumplido y pídeles ayuda. Gente que lleva más años que tú casado, pídele ayuda. ¿Cómo solvento esto? Pero os voy a decir una cosa, yo como pastor me viene la gente mucho con esto, pero no me vengas cuando ya has decidido que no quieres estar casado. Venme al primer indicio de problemas y te puedo ayudar. Pero la gente espera, que ya quieren tirar la toalla y entonces vienen y hacen el paripé de pedir ayuda, pero es que ya no quieres ayuda. Ya has decidido en tu corazón tirar la toalla. Busca ayuda inmediatamente. Cumple lo que has prometido. Versículo 15, no robarás. No tomes lo que no te pertenece.
Es curioso. Hay culturas, a veces me da esta impresión cuando estoy en España, donde el robo está tan proliferado en la cultura que si te roban algo, casi es culpa tuya por dejarlo desatendido. Si tú no cierras todo bajo llave y le pones un doble candado a todo, es que estás buscando que te lo roben. Es como la vieja forma, y me alegro que ya no lo hablen así, ¿no? Que si tú te vistes de una forma y luego alguien te agrede sexualmente, es culpa tuya porque no haberte vestido así. Y lo cierto es que el tomar lo que no es tuyo es un agravio. Si alguna vez te ha pasado que alguien te ha robado algo, ¿sabes? Es una violación de tu sentido de seguridad propia, y tú has trabajado y te has esforzado y has ahorrado para conseguir una cosa y alguien que no ha hecho nada te lo quita. Te sientes agredido y daña. La víctima de tu robo sufre un daño, pero tú que robas también sufres un daño porque te has privado de lo que es conseguir algo legítimamente y sin tener que sentir vergüenza. Obtener algo de una forma virtuosa, correcta. La gente demasiadas veces no quiere trabajar, no quiere hacer las cosas, no quiere ahorrar. Quieren tomar lo que no es suyo porque les parece más fácil. Y lo que consigue es empobrecer tu propio corazón y tu propia vida. Hay muchas cosas que se pueden robar. Se pueden robar ideas de otras personas y presentarlas como tuyas. En el trabajo a veces pasa esto. Otra persona tiene una gran idea y tú la presentas como si fuera tu gran idea para que te ayude a ti en tu carrera. Y no le das crédito a la persona que lo compartió contigo. Dale a cada uno lo que le corresponde. No tomes para ti lo que no es tuyo. Hay una forma más en la que esto de no tomar lo que no es nuestro se aplica. Me parece muy curioso, en Primera de Tesalonicenses, una de las primeras cartas, una de las primeras cosas que se escribió en el Nuevo Testamento. Antes que se escribieran los Evangelios, antes que se escribiera Hechos, todo eso, se escribieron estas cartas. Y Primera de Tesalonicenses pudiera ser la primera cosa que se escribió en todo el Nuevo Testamento. Y Pablo está hablando a los creyentes en Tesalónica y les está hablando de la sexualidad. Y le estás hablando de, mira, ahora que estamos en Cristo, vamos a ejercer la sexualidad de una forma diferente, con dominio propio, en santidad. No gobernados por pasiones egoístas como los paganos viven, una sexualidad hambrienta y predatoria, sino una sexualidad digna y honrosa, en el que tú gobiernas tu cuerpo. Y tú vives como un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios, no como un animal, no como un perro, sino como un ser digno. Y termina sus pensamientos diciéndoles esto en 1 Tesalonicenses 4:6, y que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano, porque el Señor es el que toma venganza en todas estas cosas, como ya os hemos dicho y advertido. Hay mucho en la Biblia acerca de la sexualidad y hay muchas advertencias y el Nuevo Testamento está repleta de ellos. No es simplemente algo del antiguo pacto. El nuevo pacto en Jesús también exige de nosotros una sexualidad diferente. Y Pablo le dice a los tesalonicenses que el ofender en este asunto de la sexualidad es un atropello, es un engañar. Porque lo que estás haciendo es tomar algo que no te corresponde. Dios ya ha establecido el marco dentro del cual debe ejercerse esa sexualidad. Y si tú la tomas en un marco diferente de eso, estás tomando algo que no te corresponde, estás robando algo. Aunque consigas convencer a la otra persona de que quiere participar contigo en ello.
Porque esa sexualidad Dios la había designado para esa persona y para el contexto de un matrimonio. Y si tú no estás listo a comprometerte a amar y cuidar a esa persona hasta que la muerte os separe, no estás listo para tener sexo con esa persona. Primero el compromiso, luego la sexualidad. Y cuando no hacemos eso correctamente, estamos agrediendo a otra persona. Estamos tomando de esa persona, estamos robándole algo que no nos corresponde. No es legítimamente para mí. Estoy arrollando, atropellando, tomando algo que no me corresponde. Versículo 16. No testificarás contra tu prójimo dando un testimonio que es mentira. Aquí no es simplemente no mentir, aunque la Biblia también habla muy claramente de que no debemos mentir. Es la idea de representar erróneamente a otra persona. Obviamente el lenguaje aquí es muy claro que estamos hablando del contexto de un caso legal en las cortes. Estás dando testimonio en un caso y estás dando un falso testimonio. Estás mintiendo en tu testimonio acerca de otra persona. Pero, ¿sabes? Esto también se aplica fuera de las cortes. Obviamente no debes dar un testimonio falso en un caso de corte. Pero, ¿y qué pasa en lo que es la corte de opinión pública? ¿Cuántas veces estoy yo hablando con personas de una persona que no está con nosotros en ese momento? Y no solo me limito a lo que sé, añado también mis propias especulaciones acerca de las motivaciones de esa persona, lo que yo pienso que está en su corazón, lo que yo pienso que hizo. A veces tuerzo un poquito las cosas y lo pinto peor de lo que realmente sé que era, porque estoy tratando de reducir a esa persona. Y estoy dando un testimonio falso de otra persona. Lo que llamamos los cuchicheos, el mal hablar a otras personas. Es muy fácil caer en eso. No sé por qué. A veces pensamos que la forma de sentirme yo mejor es rebajar a otra persona. Y me he dado cuenta con los años que tengo esta tendencia, cuando alguien hace algo que no me agrada, no me limito simplemente a pensar en lo que hizo. Yo empiezo a especular de qué es lo que estaba pensando esa persona cuando hizo esa cosa. Y cuando yo se lo cuento a otra persona, yo no me limito a contar lo que pasó. Yo empiezo a decir, y esta persona hizo esto por esto o por aquello. Y me empiezo a inventar toda una historia. ¿Y sabes qué? Eso es un testimonio que es mentira. Eso es un falso testimonio. No está diciendo que no podemos decir que una persona ha hecho algo mal. Obviamente, si alguien ha hecho algo mal, hay que confrontar y ayudar a la persona a corregir. Pero lo que no debemos hacer es representar equivocadamente las cosas. Y lo hacemos con demasiada facilidad. Y el último de los 10 mandamientos: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. De todos los 10 mandamientos, este es el que no hay forma alguna de evaluar externamente. En realidad, este corresponde al octavo mandamiento: no robarás. Y lo que habla es la motivación que nos lleva a robar, ¿no? Queremos algo que no nos corresponde, así que lo tomamos. Codiciamos. Y quizá aquí, con el último de los 10 mandamientos, Dios nos indica cómo debemos pensar en todos los mandamientos. No solo pensar en el acto final, la agresión final que podemos caer, sino qué es lo que está sucediendo dentro de mí que me lleva a eso. Hablando del adulterio, Jesús también dijo que el adulterio no es simplemente ese acto final de tener sexo con una persona. Empieza cuando empiezas a mirar a otra persona y a desearla, cuando sabes que esa persona no te corresponde a ti. Empezamos a especular,
Empezamos a fantasear, empezamos a pensar en cosas que sabemos que no debemos. Y una mentira que se nos dice hoy en día, no, mientras sea simplemente algo en tu mente no es nada malo. Pero ¿de dónde te crees que salen los actos? De las cosas que has ido atesorando en tu corazón. Así que lo de no robarás empieza con codiciar, ¿no? Tú miras algo que tiene otra persona que tú no tienes y lo quieres para ti. Y cuando lo quieres para ti, falta muy poco para llegar al siguiente paso de tomarlo. Tomarlo para ti. Y dice, no codiciarás nada. Ni su casa, ni su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, y por si se quedó alguna cosa, ni ninguna cosa que le pertenezca a tu prójimo. Somos muy malos con eso. Miramos no lo que tenemos, sino lo que tiene el otro. Y lo codiciamos, lo queremos para nosotros, yo lo quiero para mí. Dios dice, ten cuidado porque el problema empieza en el corazón. El problema empieza cuando tú quieres algo que no te corresponde. Y está bien que quieras comprar una casa o lo que sea, muy bien, pero no estés codiciando. Da gracias a Dios por lo que tienes ahora, trabaja, ahorra y pídele a Dios la oportunidad de comprar una casa o hacerlo. Y en el tiempo de Dios y por la provisión de Dios te irá dando lo que necesitas en tu vida. Pero no seas avaricioso, no seas codicioso, no estés siempre mirando alrededor qué tiene este, qué tiene aquel. Es tan fácil mirar mal a otra persona simplemente porque tiene algo que yo quiero y yo no tengo. ¿Y qué culpa tiene esa persona? Y hay que pensar en todos los mandamientos de esta forma. Si Dios dice, no debes tener ningún Dios, solo yo. ¿Qué es lo que me lleva en mi corazón a quebrantar ese mandamiento? Tal vez que no me gusta cómo Dios está respondiendo a mis oraciones. Yo quiero que Dios haga algo y Él no lo está haciendo como yo se lo estoy diciendo. Tal vez, si soy honesto, me siento tentado a buscar otras cosas porque Dios no permite que yo le manipule. Y el pecado en mi corazón de la idolatría comienza con un corazón que quiere manipular a Dios en vez de servirle. ¿Por qué robamos? Porque empezamos a mirar lo que no es nuestro y lo queremos. ¿Por qué doy falso testimonio acerca de mi prójimo? Piénsalo, ¿por qué estoy diciendo estas cosas de esta persona? ¿Por qué estoy mal hablando a esta persona? ¿Qué pienso? ¿Que eso me hace a mí mejor persona? ¿O tengo que reducirlos a ellos para que la gente piense que yo soy mejor? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué me motiva a hacer esto? ¿Por qué acabo cayendo en esto? Hay que mirar al corazón. Y así es como Jesús nos enseñó a interpretar los mandamientos de Dios. Busca qué es lo que te lleva a eso. Y empieza a trabajar por ahí. Pídele al Espíritu Santo que te dé la gracia para cambiar ese impulso que lleva a ese pecado. Jesús nos dijo que debemos amar a nuestro prójimo. Incluso nos dio una nueva normativa para hacerlo. Dijo que debemos amarnos unos a otros como Él nos amó a nosotros. Ahí está. Esa es la meta. Que nos amemos como Jesús nos ha amado a nosotros. Debemos tratarnos unos a otros tan desinteresadamente como Jesús nos ha tratado a nosotros. Tenemos que tratarnos unos a otros con honor. Especialmente comenzando con nuestros padres. Y yo entiendo, hay padres que nos han dificultado eso de honrarles, pero aprende a honrarles. Busca la forma de tratarles con honor. No tienes que validar su pecado, no tienes que apoyar algo incorrecto, pero no hay nada que te impida tratarles con honor.
Valoramos cada vida que nos rodea, incluso la de nuestros enemigos. ¿Sabes? Cuando Jesús estaba hablando de este mandamiento de no matar, y habló de la ira y de despreciar a otra persona, Él lo llevó al extremo opuesto. Lo que tienes es que amar a tu prójimo. Y Jesús dijo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. En esta vida que vivimos en Cristo, aprendemos a amar incluso a los peores en nuestras vidas. Nos negamos también a desmantelar familias y a romper matrimonios. Y no tomamos lo que no nos corresponde, incluido personas. No cambiamos la verdad acerca de los demás cuando estamos hablando de ellos. Y miramos adentro. ¿Qué está pasando en mi interior que solo Dios y yo vemos? ¿Cuáles son mis verdaderas motivaciones? ¿Vas a permitirle a Dios, por medio de su Espíritu Santo, moldear tu corazón de tal manera que puedas aprender a amar verdaderamente como Jesús nos lo mostró y como Dios nos guía a hacerlo en sus mandamientos? Vamos a cantar un canto. Esto es nuestro tiempo de respuesta. El altar está abierto. Te animo a que vengas y te arrodilles y te comprometas con Jesús. Jesús, yo quiero cumplir los mandamientos que tú me has dado y te pido, Jesús, por tu Espíritu Santo, que me des la capacidad de hacer lo que yo soy incapaz de hacer. Toma mi vida y mi corazón y cámbiame desde dentro. Quiero ser como tú. Ven y ríndete a Él mientras cantamos.